Buenos días, hermanos. Les saluda Byron Guzmán, diácono de la iglesia, para servirles una vez más con la traducción del mensaje de hoy con el pastor Pete Tocar. Gracias. Pueden sentarse. Qué poderosa alabanza y qué bueno verlos cada vez más y más. Es una alegría verlos a todos y verlos cada vez un grupo más grande, más abundante. Deseamos que esto continúe así y que esta situación que vivimos en la actualidad quede atrás muy pronto. Prayerfully pretty soon, yeah. Prayerfully pretty soon, this pandemic will be behind us and we'll be able to be the church again. Amen. Now, having said that, let me just give you a quick update. También el pastor está compartiendo un pequeño update de actualizar la información sobre la pandemia y básicamente está informando que aunque en algunos negocios se ha permitido recibir más personas, realmente las restricciones siguen igual y de tal forma para nosotros la iglesia nos aplica las mismas restricciones y continuamos por un tiempo más en la fase 2, que vendría siendo la fase en que todavía estamos limitados al número de personas que tenemos en la iglesia. eh, Desafortunadamente con la limitación de los ministerios y de las restricciones que representa estos cambios. El pastor llama a todos para que seamos un poco pacientes, que podamos tomarlo esto con calma durante el tiempo que queda de este año, para que quizás pronto en el próximo año podamos una vez más estar de alguna manera normales y volviendo a ser la iglesia que éramos antes. Increasing that a little bit so more can come to the service now, but we're still in those restrictions. And plus, the school, beginning this week, brought students back. And so that En means nuestro that caso, all también the nosotros tenemos la situación de la escuela, en la cual los estudiantes estarán también regresando, algunos de los estudiantes, y eso de alguna manera también limita nuestras facilidades y la manera como nosotros normalmente desarrollamos nuestras actividades. to ensure your safety when Queremos resaltar también una vez más que la seguridad y para todas las personas de la iglesia es muy importante, es uno de los énfasis más grandes de la iglesia y de los pastores. Queremos que todos se sientan seguros y que todos actúen de acuerdo con su manera de ver las cosas, y seguimos pidiéndoles que oren por la situación y que sean pacientes. for being patient with us. I'm thanking you, all of you who are supporting us financially. Gracias también a toda la iglesia por la manera como continúan apoyando y soportando financieramente a la iglesia a pesar de no estar presentes aquí en la iglesia. In a series, Seguimos con el tema de la serie que tiene el pastor, situaciones difíciles en la Biblia. time you've been to the church, Y si usted está por primera vez visitando nuestra iglesia, el pastor ha estado desarrollando el tema de situaciones difíciles en la iglesia. shared so far in the series things like Él ha tomado ya algunos temas. El primero de ellos fue ¿por qué Dios permite el sufrimiento? El de la semana pasada fue ¿por qué o cómo podemos ver a Dios si Dios sería un Dios genocida? Y también ya hemos analizado el otro tema de la Trinidad, que fue un tema un poco más intelectual en el que el pastor tuvo la oportunidad de desarrollar el tema de cómo se debe asimilar la idea de tres dioses en uno. took that one on, tried to give some perspective to it. Last week we kind of took on En todos los casos, el pastor ha tratado de no solamente elaborar el tema, pero también de siempre darnos una perspectiva de Dios en cada situación para que podamos llevarnos algo que nos pueda ayudar a discernir y tener una mejor apreciación de los temas. it can be covered because we ended admitting it's just one of the great mysteries that we don't know anything about. En el caso de la Trinidad, es un tema en que, a pesar de que lo desarrollamos lo mejor posible, siempre a veces termina con una cierta cantidad de misterio que es parte del Espíritu Santo obrar en nosotros.
El día de hoy vamos a estar desarrollando el tema del juicio final o el juicio que viene. Acts 17:31. En Hechos 17:31 dice lo siguiente: Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Dios ha provisto a Jesús para que Él sea el designado, el aprobado, y el que a través de la prueba de la resurrección lo levantó de los muertos para que Él sea la persona apropiada para nuestra salvación. En Romanos 2:16 lo describe de la siguiente manera. Dice, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como declara mi evangelio. Muchos creen que estamos siendo muy listos y que nadie sabrá nuestros secretos, pero la verdad no es así. Usted cree que no saben sus secretos, pero Dios sabe todo. Cuando venga el juicio, todos los secretos serán revelados, todos los secretos serán juzgados, porque el juicio sucederá. El juicio viene. Y eso es un poco difícil, pero muchos dirían, pero pastor, ¿por qué mejor en vez de revisar esos temas, por qué no revisamos pasajes que sean un poco más animados, más consoladores? ¿Por qué no hablamos de que Dios sigue siendo nuestro refugio, nuestra fortaleza? ¿Por qué no podemos hablar de esos pasajes? Como en el caso en el Salmo 46, 1 y 3, dice lo siguiente. Dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda, segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque nos desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Este es uno de los versos que me encanta, dice el pastor, pero en realidad, a pesar de eso, el juicio viene. Y en el Salmo 23, 4, 6, pero también recordemos este Salmo. El Salmo 23 dice, aun si por los valles tenebrosos no temo peligro alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu pastor me reconforta, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Quiero celebrar esta palabra y quiero celebrar este consuelo que recibimos de Dios, pero esto no cambia la realidad de que el juicio viene. Pero muchos podrán decir, pero pastor, ¿y qué tal la palabra que tenemos en 2 de Corintios 1, 3 y 4? Dice, alabado sea Dios, el Dios y Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas las tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Dios es un Dios consolador, sí. Dios es misericordioso, sí. Pero eso no cambia la verdad que estamos desarrollando. El juicio viene y el juicio sucederá. Pero pastor, podemos también mirar lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, 4, donde dice, Él les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esto será una realidad, pero esto no será una realidad hasta que el juicio se haya cumplido. Es difícil situación. Para muchos el juicio será muy parecido al juicio que pronunció Dios al pueblo de Israel cuando en el libro de Ezequiel 7, 3 y 4 dice, te ha llegado el fin, descargaré mi ira sobre ti, te juzgaré sobre tu conducta y te pediré cuenta de todas las acciones detestables. No voy a tratarte con piedad ni a tener compasión, sino que haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes, y así sabrás que yo soy el Señor. Muy difícil de escuchar y estas palabras y muy difícil de aceptar, pero eso es lo que estamos desarrollando. La Biblia identifica tres juicios finales al final de los tiempos, y uno de los primeros es el juicio de las ovejas y de las cabras. En Mateo 25, 31 al 33 habla de lo siguiente, dice, cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria con todos sus ángeles, se sentarán en su trono glorioso, derecha y las cabras a su izquierda. Aquí está hablando Dios a Jesús, representando a Jesús como el Rey de Reyes y el que está sentado en un trono glorioso.
y el que está sentado en el trono del nuevo milenio. Pero dice en el versículos que siguen, dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Versículo 41, luego dirá a los que están a la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dijimos que estas personas se refieren a los que sobrevivieron en el periodo de la tribulación, que no han aceptado la marca de la bestia y que por un requisito principal han aceptado que Jesús dio la premisa de que tú vestirás cuando necesito, tú cuidarás al enfermo, alimentarás al hambriento y visitarás al que está en la prisión. Ese es el requisito principal que Jesús dio para los creyentes. Pero el grupo que se considera el de las ovejas lo hicieron, pero el otro grupo considerado en este texto las cabras no lo hicieron. La diferencia estaba de que cómo respondieron a Cristo durante el tiempo de la tribulación. Algunos creen que hubo un grupo de personas que aceptaron a Cristo en este tiempo de la tribulación y evidenciaron con los requisitos estipulados por Jesús. El pastor dice que él cree que fue también haciendo referencia al remanente de los judíos durante ese tiempo de la tribulación, de los que pudieron mantenerse firmes y no aceptar la marca de la bestia. El siguiente juicio es el que se conoce como juicio Bema, que es el trono del juicio. En este juicio Pablo lo escribió para los creyentes en la iglesia de Corintio y de la siguiente forma lo describe en la escritura. En 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que a todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Los creyentes también viviremos el juicio de Dios, pero ya no será solamente por nuestros pecados o por si aceptamos a Cristo o no. Todos los creyentes tenemos a Cristo, por eso somos considerados cristianos. No, pero nosotros seremos juzgados en base a lo que hemos hecho también después de haber aceptado a Cristo y recibiremos los galardones de acuerdo a lo bueno y a lo malo que hayamos hecho. Y Pablo ya lo mencionó eso antes en la primera carta a los Corintios, cuando dijo, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Aquí Pablo estaba exhortando a los creyentes de Corintio porque desafortunadamente ellos se estaban alejando de las creencias fundamentales, de las creencias cristianas, y Pablo les está diciendo, tienen que regresar a la base principal, tienen que regresar a lo primero, a donde está la base de la esperanza, de la vida eterna, de la fe, que es Jesús. Él es la base principal de la vida cristiana. Por eso dice en 3:11-15, dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, con madera, heno o paja, su obra se mostrará tal cual es, pero el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. La pregunta entonces, ¿por qué después de estas pruebas iremos al cielo? Porque nuestro destino eterno no está basado en el sacrificio, en los éxitos de nosotros como seres humanos, sino en el sacrificio y en la fe en Cristo Jesús. Todos los creyentes seremos juzgados, pero algunos, al aceptar a Cristo, recibirán también galardones porque han tenido tiempo de servir a Dios y de adquirir algunos de esos galardones que serán necesarios. Pero algunos no tendrán mucho tiempo para ofrecer porque no han servido a Dios. Y tendrán que recibir galardones tal vez no muy con mucho que ofrecer porque tendrán que pasar por el fuego. Conforme nosotros vamos creciendo en edad, se va transformando nuestra vida en una vida más reflexiva. A veces los jóvenes no entendemos o no entienden mucho esta parte, pero en algún momento lo entenderán.
eh, el pastor reflexiona en un momento en que él hablaba con el pastor Evans, uno de nuestros pastores, y comentaban sobre estos pasajes y sobre lo que está por venir. Y nosotros usualmente pensamos en la gente y hacemos nuestros propios juicios de lo que qué es lo que viene más adelante. Y muchos dirán para el pastor, bueno, pastor, usted tiene listo ya todo, se mira preparado para el juicio de Dios. Y yo reflexioné en esto y pienso que he servido a Dios por 44 años, tiempo completo, pero he llegado a reflexionar que todo lo que he hecho han sido cosas de Dios. Pero 44 años de ministerio, me pregunto cuántas cosas he hecho para Dios. Y hay una diferencia entre lo que hacemos entre cosas de Dios y lo que hacemos para Dios. How many of those things did I do for them? How many things I did because I'm the pastor? Muchas cosas lo hago, dice el pastor, porque yo soy el pastor y porque es mi trabajo y porque tengo que leer la Biblia para poder compartir y enseñarles a ustedes. See, our position Pero debemos de estar claros que nuestra posición no nos garantiza que sobreviviremos el juicio del trono de Dios. Y tenemos que luchar con estas ideas. I came before the Lord. Yo no sé cuánto me quede a mí de resto de vida, pero yo quiero que Dios sea realmente la parte esencial de lo que yo hago y que su presencia sea siempre prevalente en lo que hago. Bema says. The third judgment is the great El tercer juicio que tenemos es el juicio que se conoce como el juicio del trono, del gran trono blanco. Este quizá es uno de los juicios más significativos para nosotros. En el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 20, 11, 15, dice lo siguiente. Vi también a los muertos, grandes, pequeños, de pie del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. They'll get a chance to defend themselves. But the problem is, our eternal life has never been based on our accomplishments, never been La vida eterna de los cristianos nunca está fundamentada o basada en lo que nosotros podemos adquirir como éxito. death and Hades were thrown in the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was Muchos de nosotros dirán, have our name written in the book of life is by putting our faith in Jesus Christ as the Savior of the world. creemos que nosotros no somos tan malos o que estamos en una situación de ir correctamente al cielo. In fact, that biblical claim once again throws Jesus in the witness stand, and an unbelieving culture, an antagonistic culture. A veces esta verdad bíblica pone también a Jesús en la cultura que estamos viviendo, una cultura antagonista, pone a Jesús una vez más en una posición de sentarlo como acusado y a decirle, Dios, ¿cómo puedes tú pensar que esto es justo? Dinos cómo es esto, Jesús, ¿cómo puede ser justo? Realmente no sé cómo podríamos contestar a esto. As we did talking about Pero de la misma manera que concluimos con el por qué Dios permite el sufrimiento, y de la misma manera como desarrollamos el tema de por qué Dios no es un Dios genocida, lo que queremos siempre traer, y quiero traer al mensaje de hoy, es incluir una perspectiva de Dios dentro de esta situación. Y aunque no podemos hacer algo grande porque no somos dioses y siempre estamos limitados, lo vamos a hacer de una manera justa. Porque todos los juicios que estamos elaborando hoy son, al final, serán juicios justos. En el tiempo devocional del pastor comparte que él estaba leyendo el Salmo 78
y no como preparación de un mensaje, sino más bien como un tiempo de él con el Señor, un tiempo devocional con el Espíritu Santo. Y encontró el Salmo 78 que se refiere a Masquil de Asaf. ¿Qué quiere decir esto? Esto simplemente es, Asaf es el nombre que se le daba al músico principal del templo, en el templo de David, y Maskil era un tipo de composición que se hacía en ese tiempo como una canción especial, como lo que nosotros ahora podríamos mencionar como un solo, pero que se lo hace para reflexionar, una canción especial para reflexión. Y es una canción o una música especial. Y es más dedicado como a una reflexión personal más que a una congregación. El pastor comparte que él siempre tenía como costumbre leer los salmos de David, pero de alguna manera solamente revisaba rápidamente los salmos que no tenían referencia a David, que hacían referencia a otros personajes. Pero él ha estado pidiéndole mucho al Espíritu Santo que le ayude y que le guíe en esto, y le ha hablado para que él incluya todos los salmos, y él ha hecho el esfuerzo de leerlos y de recibir grandes enseñanzas, grande sabiduría, y ha pedido a Dios que lo guíe en estas nuevas lecturas, y él admite que Dios realmente le ha dado y le ha bendecido grandemente. En el Salmo 78, al principio describe el Salmo, esta canción de reflexión para decir a todos los padres de hoy que tengamos más sabiduría, más fortaleza, más presencia, para que eso podamos enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Y aunque mayormente esto estaba dirigido a los judíos de ese tiempo, pero recordarles a todos de los milagros, de la protección y de todo lo que Dios hizo para proveer protección y cuidado del pueblo de Israel. Esto nosotros debemos hacer también para cambiar en nuestros hijos, para que ellos puedan creer en Dios y no continuar con la conducta de rebelión que a veces fue constante en el pueblo de Israel. También continúa el Salmo haciendo una reflexión y tomando más un aspecto histórico, recordándoles a todos que Dios ha sido quien los libertó de la esclavitud de Egipto, que Dios fue el que abrió el Mar Rojo para librarlos de la esclavitud, que tuvo que abrir el Mar Rojo para poder detener la persecución que tenían los egipcios contra ellos, abriendo y cerrando el mar para evitar la persecución del faraón. Y cómo también estuvo con ellos durante el tiempo en el desierto, preparándolos, guiándolos en la noche con fuego y durante el día con una nube. Y también les recordó cuando Dios ordenó a Moisés que con una vara golpeara en una roca cuando eran tiempos que todos tenían sed, y una gran cantidad de agua después de que él golpeó la roca salió para que todos pudieran estar satisfechos. Pero en vez de estar satisfechos, muchos de ellos se continuaban quejando y pedían también: ¿y qué será de comida? Que no tenemos comida. Entonces Dios, como vio que ellos pedían también comida, Dios en su misericordia les envió maná todos los días, pero ellos empezaron también a quejarse de eso y dijeron que estaban cansados del maná que Dios mandaba todos los días, y empezaron a pedir carne. Pero a pesar de todas estas quejas y todas estas rebeliones del pueblo, Dios estaba paciente, pero también estaba enojado. Y cuando pidieron carne, Dios aceptó y les envió miles de aves para que se satisfagan su deseo de carne, y tuvieron comida en cantidad hasta enfermarse. Y ellos cayeron muchas veces en esta actitud rebelde una y otra vez, a pesar de los milagros y de los actos de Dios, se rehusaban a creer y continuaban con su rebeldía. Si te puedes imaginar cómo se sentiría Dios en estos momentos con su pueblo. Muchos de ellos en la generación que estuvieron en el desierto, Dios no permitió que ellos llegaran a la tierra prometida por su rebeldía. En el Salmo 78, 32, 33 dice: por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro y que sus años acabaran en medio del terror.
Continúa el Salmo 78 en el versículo 34 y 37 y dice, y si Dios los castigaba, entonces lo buscaban, y con ansia se volvían de nuevo a Él, se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor. 34-37 sigue adelante y dice, pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto. El, el pastor está compartiendo que él tuvo que tomar un tiempo para reflexionar sobre esto que estaba aprendiendo y que estaba siendo revelado a él. Y él llegó también a la conclusión de que el pueblo de Israel era tan parecido a cada uno de nosotros y dijo el pastor, yo soy Israel. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por mí y cuántas cosas y cuántos milagros ha hecho? Y a veces nos mantenemos en los mismos rituales y en las mismas prácticas diarias eh, sin tener conciencia de lo que Dios realmente está haciendo en nosotros. Pero antes de que me juzguen, también déjenme decirles que no solamente yo soy Israel, cada uno de ustedes también son Israel. Todos somos Israel y el juicio viene para todos. El juicio viene. Nuestros pecados son asunto muy serio a los ojos de Dios. Nosotros podemos decir, no, yo realmente no soy tan malo y nadie sabe mis secretos, pero Dios lo sabe. Podemos presumir que la misericordia y la gracia de Dios pueden ser suficientes, pero eso también es algo muy serio. No podemos tratar a Dios de una manera indiferente porque realmente eso es algo muy serio y porque la realidad continúa de que el juicio de Dios sucederá. El juicio vendrá. Dios ha estado trabajando grandemente con el pastor, dándole grandes enseñanzas y grandes sabidurías y dándole momentos en el que realmente él ha tenido revelaciones muy grandes. Y en medio de esta lucha de pensamientos, dice el pastor que leyendo al final de este salmo, estaba un poco consternado y cuando pasó a la siguiente página, encontró en el verso 38, en la siguiente página, lo siguiente. Dice, sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó de su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no dejó llevar del todo, no se dejó llevar del todo por su ira. Dios perdonó su maldad y no los destruyó. ¿Cuántos podrían decir amén a eso? Porque Dios realmente no se dejó llevar por su ira y por su enojo, sino al contrario, tuvo compasión. A veces nosotros retamos a Dios y decimos, ¿cómo tú puedes decir eso, Dios, si eso realmente no es justo, pero en realidad sí es justo? Dios hubiera podido terminar con la raza humana porque eso hubiera sido realmente lo que nosotros nos merecemos. Pero Dios es amor, Dios es justicia, Dios tiene su gracia disponible para nosotros, pero la verdad sigue siendo presente. El juicio de Dios sucederá. Hay buenas noticias para nosotros hoy. En el libro de Isaías 55, 6 y 7 dice lo siguiente. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Esto es para los creyentes. Tal vez este mensaje está obrando el Espíritu Santo y está tocando tu corazón. Y quizás se cumpla también lo que dice la palabra en primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿De cuál maldad dice que nos perdonará? De toda nuestra maldad.
Pero no olvidemos que también toda esta obra de Dios incluye nuestro arrepentimiento. Change my mind about that. For those who have yet to believe. Para algunos que todavía no han creído y han aceptado a Cristo, quiero que sepan que todavía hay esperanza. En Juan 1:12 dice la palabra de Dios, mas a cuantos le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio derecho de ser hijos de Dios. Y en Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Seremos salvos y seremos apartados de la maldad. Pero la verdad sigue la misma. El juicio viene, pero la misericordia de Dios está aquí hoy para cada uno de nosotros. En Hebreos 4:7 dice, por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando muchos después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Pueden escuchar su voz? Tal vez está hablando a alguno de ustedes en este momento. ¿Está hablándote para que tú le aceptes como su Señor y Salvador? Para que se cumpla la palabra que estamos viendo en el texto de Romanos, que dice que si tú lo confiesas y crees en tu corazón, serás salvo. A veces pensamos que todo lo que estamos haciendo es suficiente para Dios, pero tenemos que reflexionar y cambiar la manera como vemos a Dios, porque lo que hemos revisado hoy es realmente situaciones muy difíciles que tenemos que aceptar, digerir y crecer. El tema de los juicios normalmente siempre crea una incomodidad en muchas personas. Pero nosotros y el pastor realmente no quiere que ninguno de ustedes vaya a dejar este lugar hoy con el miedo de que va a existir un juicio. En el próximo mensaje de la próxima semana, el pastor va a estar desarrollando cómo debemos prepararnos para este día del juicio, cómo podemos estar listos y cómo podemos estar en mejor posición para el juicio de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Pero hoy, si tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Recíbalo. Yo les voy a pedir a todos que en este momento inclinen su rostro, cierren sus ojos. Queremos que todos estén para los que están allá viéndonos en el internet, también pedimos que por favor tomen un tiempo para hacer esta oración. Quizá el Espíritu Santo de Dios está hablándoles a cada uno de ustedes. Tenemos cientos de personas y estoy seguro que cientos de diferentes situaciones. Pero Dios sigue siendo el primero. Y yo no quiero enfrentar el juicio de Dios sin estar preparado. Pero si Dios te está hablando ahora, queremos que utilices este tiempo y el pastor quiere orar por todos nosotros.
Y sabemos que en este momento nadie está mirando, todos estamos con nuestro rostro inclinado, con los ojos cerrados. Y si tú tienes alguna petición para Dios o tienes que quieres tener un encuentro con Él, yo te pido que en este momento levantes tu mano para poder hacer una oración por ti. Father, it's obvious that you are speaking. Padre, obviamente tú estás aquí con nosotros. God, I am praying for them right now. Pedimos I por don't know what the todos. exact need is. I don't know what the exact No sabemos cuál realmente es la necesidad de todos nuestros hermanos, pero tú lo sabes. is a heart turning to you. Cada persona presenta su necesidad, pero también es un corazón que está volviendo para ti. And so my prayer over these who So, Padre, mi oración para todos mis hermanos aquí delante de ti, for those of us whose hearts are tender to you today, y todos los que tenemos el corazón listo y abierto a ti, Señor. bring us restoration with you. Queremos que tú nos traigas restauración y nuevas cosas y nuevas enseñanzas en nuestra vida. God, and we'll give you the glory Señor, desde ya te damos la gloria for all of it. In Jesus' name. por todo lo que vas a hacer y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús.